La situación en Perú sigue caldeada. Ay, ay, ay. Muy caldeada. Esas imágenes corresponden a cuándo. Ahí hay una multitud. Estas son del sábado donde 400 turistas se quedaron parados en Machu Picchu y fueron liberados por la autoridad la mañana de hoy, parte de la mañana de hoy, el día de ayer, porque las protestas se han ido incrementando y ya van más de una veintena de muertos. Ante esta situación, pidiendo y exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, la presidenta. Julio, van 60 personas muertas y lo grande es que tú no ves la gran prensa que se refiere a esto. Y yo quiero hacer una comparación a propósito. Sí, porque vamos a conectar ahora con Perú. Perfecto, Sí. pero un dato muy relevante que yo creo y debe llamar la atención. Con el intento de golpe que se dio en Brasil a los tres principales poderes, con una cantidad inmensa de personas, a Lula, claro. No, yo digo a los tres poderes, Congreso, Poder Judicial y al Ejecutivo. Se movilizó una gran cantidad de personas, no hubo un muerto. Distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en Perú. Yo creo que eso es un dato interesante. Pero aunque no que debería hubo, llamar la aunque atención. no hubo ni un muerto, ¿Tú sabes cuál es la los diferencia? bolsonaristas muy mal. No, perfecto. Golpistas. Pero lo que quiero destacar no es eso. No quiero pensar que tú estás defendiendo, Por porque favor, tú eres no anti-Lula mira, y anticomunismo. que tú me quieras interpretar a mí hasta me asusta, porque tú y yo tenemos posiciones respecto a esto diferentes. No es por nada muy diferente. Aquí de lo que ¿Pero qué te asusta? No, me asusta, me voy a asustar. ¿Pero te gusta? Bueno, ¿Te asusta, pero te gusta? Coincidimos en algunas cosas, pero en este caso, ¿de qué es lo que se trata? Visto en su justo contexto. Bueno, ¿quiénes son los que han intervenido en el caso de Perú? También, yo digo, con un derrocamiento. ¿Y con qué intereses? Claro, y desde el Congreso. Que nacionalistas no son, ¿eh? Óyeme, del partidarismo tradicional y de esa oligarquía clasista peruana ha manipulado desde el Congreso. Ellos no pueden hacerlo, incluso tuvieron que utilizar la misma vicepresidenta, que es una especie de ficha que van a mover. En el caso de Brasil, son los sectores populares los que se movilizarían en contra. Por eso no hay muertes. Recuerden, y mi comentario es breve y conciso, porque eso es la televisión de hoy. Siempre, sí. Recuerden que ocurre que tanto en Brasil como en Perú, ambos presidentes ganaron prácticamente mitad, con muy escaso margen. O sea que el pastel tanto en Perú, ¿no? Con la Fujimori, sí. Recuérdense que fueron unos puntitos. Menos de un punto. Ambos en 50, ¿no? Igual en Brasil, ambos en 50. Lo que hay mitad y mitad de la naranja. Y complica la situación. Dividida la sociedad. Bien, vamos a conectar con José Carlos Requena. Corresponsal desde Perú en seguimiento a estas protestas que preocupan a América Latina. Adelante, José Carlos, ¿cuál es la situación en Perú en este momento? Bueno, permanecen cerca de 80 puntos de la carretera de la vía nacional interrumpidos. La mayor parte de la convulsión se da en el sur del país. Las imágenes que mostraban ustedes corresponden en un caso a la capital y en el caso más multitudinario la región de Puno, en el límite con Bolivia. La verdad es una situación bastante compleja. Creo que de alguna manera como que el país estuviera enfrentando el peso de todas las tareas pendientes. No se ha restablecido algo cercano a un sistema de partidos y la verdad estamos en una situación en la que dependemos en gran parte de políticos inexpertos, ¿no? Que de hecho creo que gran parte del problema o del nudo que se tiene se da en que en el Congreso no se está forjando una salida para esto, ¿no? Las demandas son distintas, algunas de ellas la verdad profundamente antidemocráticas, como esta de cerrar el Congreso, pero lo central creo que va por concretar un adelanto de comicios que falta que se ratifique precisamente en el Congreso. Bien, aquí tenemos a nuestro panel, Ivonne. Sí, tomaba algunas anotaciones, José Carlos, porque parecería que la nueva mandataria, en este caso, ha estado convalidando de alguna manera el salvajismo represivo que ha cobrado muchas vidas en Perú y de alguna manera ha premiado con cargos a los responsables de toda esa balacera en contra del pueblo, por un lado, pero también aceptó delegar el mando efectivo del país a fanáticos ultraderechistas. Y con esto formulo mi pregunta. ¿No se estaría perfeccionando un golpe
dentro del golpe que va a legitimar el derrocamiento de Pedro Castillo con ese adelanto al que usted refiere de las elecciones. ¿Podría ser esa una lectura? No, en realidad creo que lo que pasó, estamos en esta situación porque Pedro Castillo intentó dar un golpe el 7 de diciembre. Aquel día se estaba votando su impeachment en el Parlamento peruano, fue algo que se dio después. Lo inicial fue el intento de golpe de Pedro Castillo. Y de hecho el salvajismo, la verdad, está en ambos lados, porque no podemos estar impasibles ante una situación en que más de 50 peruanos han fallecido, 45 de ellos en la protesta, otros 10 por como daños colaterales, porque los bloqueos impedían que recibieran atención médica. Y también ese salvajismo se dio en la muerte del efectivo policial que fue ultimado en su propio patrullero, claro, básicamente incinerado, quemado, ¿no? Entonces, ese salvajismo se ha visto ayer domingo en algunos puntos cruel, de la región, sensible, ¿no? Claro. Vamos a ver, que tenemos poco tiempo, Ivonne, pero vamos al punto. Discúlpame nada más, José Carlos. Previo a lo que ocurrió en el Congreso, claro, era el tercer intento de juicio, ¿no? Y de tratar de derrocar a Pedro Castillo en medio de esa polarización. Entonces, no me parece honesto obviar lo que previamente había ocurrido. Y sí, ciertamente, ese miembro de la Guardia es penoso. Ahora, son casi 60 personas que han sido masacradas. Yo me refiero a lo que ocurre ahora y a la posible salida a la situación compleja de Perú. Una pregunta para él. Sí, tenemos otra pregunta aquí. José Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación del señor Castillo en este momento y cuál es el futuro de Perú desde su perspectiva? Eso es. El señor Castillo permanece con prisión preventiva. Él ha estado dando declaraciones la semana pasada ante la justicia. Indica que no hay riesgo de fuga, sin embargo, el momento en el que fue detenido precisamente se dirigía a la Embajada de México. Sus familiares, su esposa y sus hijos menores están asilados en México y está a la espera de poder ser procesado. Bien, Julio. Bien, José Carlos. Ya finalmente. Finalmente, ¿cuál es la postura de los congresistas peruanos con el adelantamiento de las elecciones? Si ellos están de acuerdo, ¿y cuál es la postura de la parte que apoya el fujimorismo? Porque, perdón, José Carlos, yo creo que la percepción cambiaría si el Congreso demuestra ese real interés en la nación en adelantar estas elecciones, porque entonces de alguna manera se enseña el refajo si no se hace esto, y podría ser altamente sospechosa esa decisión de sustituir al presidente electo por la vicepresidenta no electa. Bueno, sí, la verdad estamos tratando de encontrar una salida constitucional. La señora Boluarte es insostenible y lo era desde que inició su mandato. Sin embargo, tuvo la torpeza, creo yo, de juramentar diciendo que planeaba gobernar hasta el año 2026, en que concluía su mandato, pero las condiciones políticas creo que era que le hacían insostenible. En el Congreso se ha se ha votado las elecciones, el adelanto para abril del 24. Sin embargo, es algo que debe ser ratificado en un plazo que debería empezar el 1 de marzo, pero que se está pidiendo que se adelante para algún momento de febrero. Esto debería ratificarse, pero la presión a estas alturas va porque los comicios se hagan en algún momento del año 2023. 30 segundos tenemos. ¿Tienen una última? ¿Quiénes serían los posibles candidatos? ¿Quiénes serían los posibles candidatos? Pregunta Julio Clemente. Bueno, eso la verdad es algo que todavía está por verse. Hay pocos partidos que han terminado su proceso de inscripción o pocos nuevos, digamos. En consecuencia, seguramente acrecienta la crisis. Pero si la Constitución establece un orden sucesoral, ¿por qué no se respeta el principio constitucional? Porque o es el vicepresidente, o es el presidente del Senado, o es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Estas son otras circunstancias, No, tío. no, es que hay que respetar. Estas son otras circunstancias, o sea, altamente sospechosas en cómo se tomaron. Bien, gracias a José Carlos Requena. Damos seguimiento de cerca a esta situación y ojalá que el hermano pueblo del Perú pueda resolver esta problemática política grave allí.